Buenos días, muchas gracias a todos por su participación. A nombre de Canaco La Paz, le damos la bienvenida a la videoconferencia del día de hoy. Me da mucho gusto recibir al licenciado Joel Pérez Chávez de Estratego Firma. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Sonora, colaborando en Estratego Firma como coordinador de planeación laboral mediante la aplicación de planes de trabajo para el cumplimiento normativo laboral en las empresas y desempeñándose desde el mes de marzo del presente año como coordinador del área de Hermosillo, Sonora. Como siempre, les agradecemos a Estratego Firma por apoyarnos con estos temas importantes, a Sandra Ramos por la vinculación, a usted, licenciado Joel Pérez, por apoyarnos. Le doy la bienvenida, muchas gracias y le dejo la palabra. ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de Canaco también por invitarnos a esas conferencias y a estas charlas con todos ustedes, con la finalidad pues, de ir poco a poco creando esta mayor conciencia respecto de las diversas pues, obligaciones y pues, actualizaciones que de pronto va teniendo la ley, que pues, sabemos son constantes y que sobre todo pues, son de alguna forma pues tienen un impacto casi incluso pues en la cotidianidad, ¿no? de nuestro quehacer como patrones o bien como trabajadores también, desde luego, ¿no? En el caso en que así sea. Entonces les agradezco mucho el espacio y bien, la idea tal cual como comentaba por acá la licenciada y como se ha venido pues invitando a ustedes para acudir aquí. Entonces, poderles platicar con relación al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este pues, organismo, institución, decirlo así, que pues, tiene un gran tamaño, que viene a generar un gran impacto en la democratización pues, de la vida laboral, sobre todo desde el aspecto sindical, y que además viene a reforzar una figura tan importante como es la conciliación. Todo ello, pues, encaminado a pues lograr una justicia más efectiva, una justicia con mayor agilidad y buscando desde luego pues disminuir todos estos procedimientos que pues antes ante las juntas de conciliación y arbitraje pues solían ser tan engorrosos, ¿no? De alguna forma esto viene a contribuir en agilizar esta justicia laboral. Entonces, sin mucho preámbulo, les platico brevemente lo que vamos a abordar a lo largo de esta capacitación. De entrada vamos a tener una breve introducción, ¿no? Platicarles de entrada qué es ese Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Vamos a hablar brevemente del origen del Centro Federal de Conciliación, de dónde viene y por qué surge esa figura. Vamos a hablar de algunas nuevas obligaciones que surgen para los patrones, pero más que nada para las obligaciones sindicales. Vamos a platicarles también de las funciones registrales que va a tener este centro y de la función conciliatoria que va a tener este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. A grandes rasgos, estos serán los temas que estaremos abordando. Bueno, de entrada les platico qué es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este Centro Federal es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y tiene plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Esto está establecido así desde la Constitución Política de nuestro país. Ahí es donde se fundamenta principalmente este organismo y desde ahí nos habla de la autonomía que debe de tener este organismo. ¿Con qué finalidad se le da esta autonomía técnica? Pues con la finalidad justamente de evitar injerencias de otros intereses ajenos a los de los trabajadores o bien de los patrones también, desde luego, no por aquellos trámites relacionados con los patrones que este centro va a llevar a cabo. Entonces, esa es la finalidad de buscar la autonomía de este centro, cuando menos en lo operativo. Cierto es que pues, presupuestariamente, pues sí depende de un presupuesto de la federación. Sin embargo, pues dándole siempre y buscando respetar siempre esta autonomía técnica, sobre todo, del instituto y la libertad también, lo que mencionábamos acá, de
pues el patrimonio finalmente es propio. Si bien es de alguna forma otorgado por este gobierno federal, finalmente tiene la autonomía para administrarlo y para manejarlo en pro de sus funciones. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones que viene a absorber este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Que las vamos a abordar con mayor detalle más adelante, pues simplemente para hacer la mención. Y que podamos comprender también el impacto que viene a tener pues la existencia de este organismo. De entrada, va a estar a cargo del Registro Nacional de Sindicatos, de Contratos Colectivos y de Reglamentos Interiores de Trabajo. Esto viene a representar una disminución de burocracia y de, ¿en qué sentido? Al existir ese Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, absorbe todas las funciones registrales que antes tenían todas las juntas locales de conciliación y arbitraje en el país. Entonces, la carga laboral que viene a absorber este centro, pues es grandísima. Por eso el tamaño que viene a tener este organismo público, ¿no? Absorbe las funciones de gran cantidad de juntas de conciliación y arbitraje, bueno, de todas las juntas de conciliación y arbitraje en el aspecto registral. También este centro de conciliación va a ser el competente para substanciar el proceso de conciliación obligatoria en el ámbito federal. Ustedes saben que actualmente, si son patrones, probablemente se han enfrentado a algún procedimiento laboral, pues conocerán que previamente, actualmente en algunos estados todavía, pues para un juicio, una de las partes de este procedimiento laboral lleva una conciliación. Pero esta conciliación venía a ser prácticamente mero trámite y era ya dentro del procedimiento laboral. Ahora no, ahora esta conciliación es fuera del procedimiento laboral, previo al procedimiento laboral, y se busca que este centro tenga una mayor participación en esa conciliación. Buscar mediar para que el patrón y trabajador puedan conciliar. En caso de que esto no sea posible, pues ya poder proceder a un procedimiento ante tribunales. Sin embargo, es indispensable y es un requisito pasar por esta etapa sí o sí. Es decir, ya no es de mero trámite, sino que realmente se busca evitar que estos procedimientos lleguen a los tribunales. ¿Para qué? Pues para evitar, desde luego, una mayor carga de trabajo, para evitar pues un gran número de conflictos y con esto, pues contribuir, insisto, a este tema de agilizar estos procedimientos laborales. También tendrá la gran facultad de emitir las constancias de representatividad. Ahorita más adelante vamos a abordar con detalle de qué se trata. Pero esto es tendiente a garantizar la representatividad de los trabajadores dentro de la empresa hacia con los sindicatos. Es decir, antes de pronto podía venir un pues X sindicato a buscar celebrar un contrato colectivo, cuando ni siquiera, en ocasiones, representaba realmente los intereses de los trabajadores. Ahora es indispensable que este sindicato pueda acreditar que tiene la representación de los trabajadores. Entonces, con relación a eso, una vez que se acredite esto, que ahorita vamos a ver cómo es ese procedimiento, pues este centro emite esa constancia de representatividad, que es lo que le dará la facultad a un determinado sindicato de celebrar un contrato colectivo en nuestra empresa. Y otra más, la facultad de verificación de procesos sindicales democráticos. Un punto muy importante que viene a reforzar este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es la democracia sindical, muy relacionado a lo que les mencionaba, la constancia de representatividad. Es para acreditar que se está representando los intereses de los trabajadores. ¿Y cómo se acredita? A través de un procedimiento democrático. Un procedimiento democrático en los que los trabajadores, de forma directa y libre, van y emiten su voto para elegir qué sindicato los representa realmente. Entonces, en esos procesos democráticos interviene el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Insisto, de forma general, vamos ahorita a abordar al detalle cada una de estas funciones. Ahora, ¿cuál es el origen? Nada más un breve contexto de cómo surge este registro laboral. De entrada, es muy importante mencionar que en gran medida deriva de diversos acuerdos de normatividad internacional.
Primeramente nos vamos a remontar por allá del 2017. En el 2017 se encontraba México, al igual que otros tantos países, en las negociaciones de un tratado de comercio, que es el Tratado Transpacífico. Dentro de los acuerdos de esas negociaciones orilla a México a que haga reformas a su constitución, y de ahí ya se establecen las bases para la existencia de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con funciones registrales, con funciones conciliatorias. Es decir, viene una reforma a la Constitución derivado de estas negociaciones a nivel internacional. Se dispone además en esta modificación, en esta reforma a la Constitución, perdón, de nuestro país, el tema de la creación de los centros de conciliación. Es cuando ya se empezó por ahí a darse del conocimiento que las juntas locales pues ya tendrían pues prácticamente fecha de vencimiento, ¿no? Que las juntas locales pues ya estarían eventualmente dejando de existir para dar paso a estos centros de conciliación. Y bueno, eso fue por allá de 2017. Adicional a ello, más adelante en 2018, viene también una ratificación también, nos vamos nuevamente a temas de derecho internacional. El Senado de nuestro país ratifica el convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo. La Organización Internacional de Trabajo es un organismo que pues, reúne a varios países a través de los diversos convenios en materia laboral, con beneficios en materia laboral. Y pues al adherirse a este convenio adquiere diversas obligaciones, destacando entre ellos, o más que nada los principales objetivos de este convenio 98 que lleva por nombre Convenio sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, pues se busca garantizar la protección contra actos de discriminación propensos a menoscabar la libertad sindical, y también busca fomentar la protección a las organizaciones de trabajadores y empleadores, contra actos de injerencia de unas respecto de las otras. Es decir, busca proteger más de tal forma que un patrón no intervenga en las decisiones de un sindicato o en general en la vida sindical, o bien que los trabajadores no intervengan con los sindicatos de patronos que también existen, ¿no? Entonces, esos son los principales objetivos del convenio 98 de la OIT. Entonces, esto nos va encaminando más, nuevamente este contexto internacional nos va encaminando y nos va orillando a una reforma más en la legislación doméstica. Pero todavía tenemos algo más y muy importante también. Por allí, en 2018, el 30 de noviembre de 2018, como su último acto oficial, el presidente Enrique Peña Nieto firma el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que antes, pues el tratado, lo que antes conocíamos como el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Viene a hacer esta modificación, un cambio de nombre por ahí, un cambio de muchísimas cosas, se agregan muchísimos capítulos, y entre uno de los capítulos que se agrega a este tratado es el capítulo 23, que es un capítulo en materia laboral. Que viene a hacer, viene a reforzar también la protección del derecho de asociación sindical y su democratización. Y, pues, por tanto, ya de aquí todo este contexto internacional que viene desde 2017 con el Tratado Transpacífico, que generó una modificación en la Constitución, adicional a la ratificación del convenio 98 de la OIT, adicional la firma de este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Pues bien, todo esto conlleva una reforma laboral, tal cual, la redundancia en la Ley Federal del Trabajo, y esta entonces viene ya a reflejar todo lo anterior. En esta reforma laboral de 2019, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, se vienen a fortalecer mecanismos de democracia, de transparencia y de rendición de cuentas de los sindicatos. Adicional a esto, pues nos viene a reforzar el tema de entrada, en cuanto a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos, es porque justamente a través de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues se le dan también distintas facultades y obligaciones a los sindicatos para informar sobre sus ingresos, sobre sus egresos, sobre sus directivas, sobre sus integrantes, una obligación que antes pues no era exigible. Viene también el tema de reforzar la justicia laboral en el sentido de, bien, hablábamos de que ya en la Constitución se había contemplado la creación de este centro y la creación de tribunales.
pues ya aquí la Junta Local viene, la Ley Federal del Trabajo viene a modificar esas funciones que antes en algún momento tenían las juntas locales de conciliación, a cedérselas a los tribunales con sus debidos, desde luego, pues cambios en procedimientos y demás. Y además también viene a reforzar diversos derechos fundamentales de los trabajadores y a reforzar mucho la perspectiva de género. En esta reforma ya traía muchos temas de tendencia internacional que antes en México quizá no lo teníamos tan reforzado, como es el tema de la implementación de protocolos y políticas para evitar la discriminación por cualquier razón, por razones de género sobre todo. Establece ya políticas, o bueno, más bien requerimientos de igualdad, por ejemplo, en las directivas de los sindicatos, ahora tiene que haber la paridad de género. Es decir, viene a reforzar mucho este tema de la perspectiva de género. Y pues también aquí como una mención, porque probablemente con esto vamos a referenciar lo que escuchamos por allá de aquel año, el tema de la regulación del trabajo del hogar. En su momento, esta reforma se difundió mucho por este tema, ¿no? De ahora las trabajadoras del hogar tienen que tener su seguro social. Entonces, esa fue la noticia, pero realmente esa reforma fue muy amplia, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se sientan las bases a través de esta reforma de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. O más bien, se vienen a reforzar lo que ya se había establecido en la Constitución. La Constitución se establecía la creación de, se señalaba que sería un organismo autónomo. Sin embargo, pues el cómo, los cómo va a operar, los cómo va a funcionar, pues se vienen a establecer aquí en la Ley Federal del Trabajo a través de esta reforma del 1 de mayo de 2019. Y no sé si hasta acá tengamos alguna duda o alguna inquietud de los participantes. De momento no hay preguntas, licenciado. Bien, de acuerdo, gracias. Continuamos entonces. ¿Cómo esto finalmente a nosotros lo que más nos interesa que ustedes se lleven es el para qué nos va a servir el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, qué obligaciones puedo tener yo o cómo me puede impactar a mí? Sin embargo, sí consideramos muy importante que puedan conocer de alguna forma la estructura muy general y lo más amplio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Por qué? Para que vean el impacto que busca tener este Centro Federal. De entrada, pues el Centro Federal tendrá un director general que pues evidentemente se encargará de dirigir las cuestiones operativas y administrativas del centro, pero todas aquellas decisiones que tengan una mayor trascendencia son tomadas a través de una junta de gobierno en este organismo. No voy a entrar en detalle en las funciones, pero sí en quienes lo integran, para que vean ustedes la relevancia y el nivel que se le busca dar a su organismo. De entrada tiene un presidente, que es pues el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, actualmente pues la licenciada, maestra Luisa María Alcalde, también que pues es la secretaria del Trabajo y Previsión Social actualmente en el país. También tiene un vocal, que es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También viene a involucrarse aquí. ¿Por qué? Porque evidentemente pues el Centro Federal pues dispone de un presupuesto que al final de cuentas va a derivar de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, también participa, tiene intervención en esta Junta de Gobierno, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será un receptor de una inmensa cantidad de información, entre la que habrá información de sindicatos, información de trabajadores, puedan ser desde nombres completos, CURPS, centros de trabajo, vaya, diversa información. Entonces el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene la obligación de dar un buen manejo de toda esa información. Intervendrá también pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo mismo, derivado de toda la información que va a recibir este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues tendrá también, dará lugar a la creación de mucha estadística pues del ámbito laboral del país. Y también interviene, muy importante, el Instituto Nacional Electoral a través de su titular. ¿Por qué? Pues lo que mencionaba, este Centro Federal de Conciliación busca propiciar y tiene dentro de sus funciones el propiciar la democracia sindical y los procedimientos democráticos, procedimientos de consulta y de elección que ahorita vamos a abordar. Entonces, ¿quién tendrá mayor experiencia que esto? Que el Instituto Nacional Electoral. Entonces, son estas las partes que vienen a intervenir.
Como les menciono, finalmente, esto a lo mejor no lo vamos a ver nosotros en el trámite y en el procedimiento que hagamos constantemente, pero sí es importante que tengamos conocimiento con la finalidad de ver pues, qué impacto tiene y qué peso se le busca dar a este organismo. Bien. Ahora, ¿cuáles son algunas nuevas obligaciones que derivan para los pues sindicatos sobre todo, ¿no? Pero que de alguna forma van a venir a impactar también a el patrón? De entrada, la rendición de informes respecto de ingresos y egresos de forma, cuando menos, semestral. A través de ese Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, ahora los sindicatos deberán de informar sobre sus ingresos y egresos y las razones de sus egresos. Es decir, tienen que justificar cuál es el dinero que reciben y en qué lo gastan. Entonces, esto propicia en gran medida la transparencia. Deben además, estos informes no se presentan, insisto, ante una Secretaría de Hacienda, ante un SAT, se presentan ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pero recordemos que dentro de este Centro Federal de Conciliación, como mencionábamos una lámina anterior, pues va involucrado de alguna forma la Secretaría de Hacienda. Entonces, sí existe realmente esta obligación y hay que ser cuidadosos en su cumplimiento. También se le da la obligación a los sindicatos de adecuar sus estatutos a las nuevas reglas en materia de democracia sindical y de equidad de género. Porque los sindicatos tienen la libertad, siempre la han tenido y la conservan, de redactar sus estatutos, de establecer cómo se van a integrar, cómo se va a formar su directiva, cuáles van a ser las funciones de su directiva y cómo van a llevar a cabo sus diversos procesos y procedimientos. Sin embargo, estos siempre tienen que estar apegados a la ley. Entonces, evidentemente, un sindicato que tiene muchísimos años atrás, pues sus estatutos seguramente ya no se apegan a lo que ahora la ley nos señala. Entonces, se les da la obligación de adecuar esos estatutos y se les da también, dentro de todo lo que tienen que contemplar en esta modificación de estatutos, tienen que contemplar el tema de la equidad de género, la paridad en las directivas. Si de pronto mi directiva se integra por 6 personas, de esas 6 personas, 3 deberán ser hombres y otras 3 deberán de ser mujeres. Se debe respetar este principio de paridad. Otro tema importante también es que se da la obligación de legitimar todos los contratos colectivos existentes. Es decir, si yo ya tengo un contrato colectivo celebrado pues previamente, es importante que ese sindicato lo legitimice. Es decir, lo someta a consulta de los trabajadores. Ahorita vamos a abordar ese procedimiento para corroborar que los trabajadores realmente se sienten satisfechos con el contenido de ese contrato. Entonces, es muy importante este procedimiento porque si no lo hacemos, estos contratos colectivos dejarán de tener su vigencia. Los derechos que ya estén consignados no se pierden para el trabajador no se ve perjudicado, pero el contrato colectivo pues ya se da por inexistente. Otra obligación más que deriva importante, y ahorita vamos a ahondar en detalle en cada uno de estos procedimientos, pero otra más es la obligación de informar a la autoridad laboral los cambios de su directiva, las modificaciones de los estatutos, es decir, tengo que adecuar mis estatutos a los nuevos lineamientos, pero finalmente los sindicatos en cualquier momento pueden hacer cualquier modificación a esos estatutos, siempre en apego a la ley, y tienen la obligación de pues hacerla saber al Centro Federal de Conciliación. Y cuando menos cada 3 meses informar de las altas y bajas de sus afiliados. Recordemos que pues se busca reforzar la libertad sindical. Cualquier momento cualquier trabajador puede determinar dejar de ser parte de un sindicato sin ninguna consecuencia para él, pero estas bajas o bien aquellas altas que llegaran a tener, ese sindicato las debe de informar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien? Vamos bien. Bien, de acuerdo. Gracias. Bien, ahora entraremos ya al tema propiamente de las funciones y de cómo, pues de cómo estas se van a estar regularmente pues, desarrollando en los centros federales de conciliación y registro laboral. Aquí hay algo muy importante a mencionar. Los centros federales de conciliación y registro laboral, así como los tribunales y los centros de conciliación laboral locales,
se busca que inicien sus operaciones de forma simultánea en los estados, en cuanto a la función conciliatoria que más adelante vamos a abordar. Sin embargo, las funciones registrales ya están vigentes en todo el país. Desde el 3 de noviembre del año pasado ya son vigentes en todo el país. Entonces, cualquier función registral que de pronto queramos desarrollar, nos deberemos estar apegando a los procedimientos pues que nos señala el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que nos señala la Ley Federal del Trabajo para las cuestiones registrales. ¿Cuál es una de estas funciones registrales muy importante? Es el registro en un sindicato. Actualmente pues ya existen diversos sindicatos, pero cualquier sindicato que busque obtener este nuevo registro deberá de gestionar y de realizar este trámite a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Cuáles son algunos de los requerimientos para que tú puedas registrar tu sindicato? De entrada, deberás de informar al centro el nombre, dirección y tipo de asociación que se quiera registrar. ¿Por qué tipo de asociación? Porque puede ser un registro de trabajadores, de un sindicato de trabajadores, pero también tenemos los sindicatos de patrones, que también los tenemos que registrar. También nos van a requerir por ahí el acta constitutiva de la asociación, las ramas de la industria en donde tienen actividades sus asociados. Esa es una parte muy, muy importante. Los estatutos de la asociación apegados en todo momento a los que pues, la Ley Federal del Trabajo nos establece, con la libertad que tienen los sindicatos de establecerlos, como ya lo mencionábamos, pero apegados a la ley. También requerirá el nombre y domicilio del patrón, empresa o establecimiento donde trabajan sus asociados. Es importante, también indispensable, que este sindicato que busca, que esta organización que busca obtener su registro como sindicato tenga también un padrón de asociados con CURP, nombre, apellido, dirección y centros de trabajo de los trabajadores que participan en esta asociación. Es importante mencionar que para que podamos nosotros registrar una organización como un sindicato, es indispensable que tengamos cuando menos 20 trabajadores, organizados. También será importante que notifiquemos a este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el nombre y cargo de los integrantes de la directiva y su acta de aprobación. Es decir, estas son las personas que forman la directiva. Ese es el secretario general, el secretario de X, conforme haya decidido el sindicato organizarse. Pero no basta con eso, sino que tenemos que acreditar que efectivamente fueron elegidos por el resto de las personas que integran el sindicato. Es decir, desde aquí ya tenemos que ir acreditando la democracia de nuestra organización. También en el caso de que ese sindicato pues forme parte o busque formar parte de alguna federación, confederación de sindicatos, es decir, de un grupo de organizaciones sindicales, pues es importante que proporcionemos los datos también. También nos podrán requerir documentos en general, cualquier documento adicional que se considere de interés para la dictaminación. Es decir, aquí nos da puerta abierta el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que nosotros demostremos cualquier documentación que nosotros tengamos que nos ayude a acreditar y a obtener nuestro registro. Puede ser quizá un tema, algún acta notarial en que se señale, por ejemplo, que se llevó una asamblea en la que los integrantes de la organización eligieron a la directiva, por ejemplo, para asegurar y dar mayor certeza de este procedimiento de democracia. Pueden ser, infinidad cantidad de documentos que ustedes consideren que pueda ayudar a que el Centro Federal les otorgue su registro como sindicato. Aquí es muy importante mencionar, ¿el registro se puede negar? Sí, sí se puede negar si de pronto no tenemos o no contamos con alguno de los requerimientos. Sin embargo, queda resguardado ese derecho para registrarse. Es decir, si no cumples con todos los requisitos, lo único que va a suceder es que el Centro Federal te va a prevenir y te va a decir, no te registro porque te falta esto, porque te falta lo otro. Y con la finalidad de que pues, podamos esta organización subsanar y finalmente obtener este registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y estar ya propiamente en condiciones de operar como un sindicato.
insisto, sea de trabajadores, que es lo pues, más común, o sea, de patrones, que para el caso de patrones, pues también es lo mismo. Y en cuanto al tema de los asociados, pues ahí sí únicamente, cuando menos, 2 empresas tienen que aliarse, ¿no? Por otro lado, otra de las funciones también sumamente importantes de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, me atrevo yo a decir que pues es una de las más importantes y de mayor impacto, es la emisión de la constancia de representatividad. Yo ahorita les mencionaba cuando hablábamos de las funciones que absorbía este centro, que pues es el tema de los registros de los contratos colectivos. Sin embargo, antes sucedía mucho, quizá les sucedió en alguna ocasión, que de pronto venía, como les decía, cualquier sindicato a buscar celebrar un contrato colectivo. Eso daba en muchas ocasiones lugares incluso hasta pues, prácticas indebidas, prácticas incluso hasta de extorsión, de pues, o sindicato o huelga, o vaya, medidas que en ocasiones, insisto, caían en la extorsión. Ahora ya no. ¿Qué se busca? Se busca que los sindicatos realmente representen a los intereses de los trabajadores. ¿Cómo se puede garantizar esto? Pues bien, que los trabajadores efectivamente puedan elegir a aquel sindicato que deseen, tenga la titularidad, celebre su contrato colectivo. ¿Cómo es esto? Bueno, de entrada, si yo sindicato quiero celebrar un contrato colectivo de trabajo en tu empresa, debo de tener esta constancia de representatividad. Para ello debo de presentar una solicitud ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Destaco que es un trámite que se hace en línea. Debo de presentar esta solicitud. Pero para presentar esta solicitud, pues no basta con decir, oye, dame la constancia, yo la quiero, no es de mero trámite, sino que es importante que este sindicato que busque tener esta constancia logre acreditar que tiene la representatividad de cuando menos el 30% de los trabajadores que se busca cubrir por ese contrato colectivo. Y este listado, pues no es un listado que vamos a entregar nada más con nombres y ahí te va y es 30%, ¿no? Sino que debemos de agregar nombres, CUR, fecha de contratación de estas personas y además debe de llevar la firma autógrafa. Es decir, se busca evitar la simulación. Se busca evitar que un sindicato diga yo represento a los trabajadores de esta empresa cuando quizá pues no es así. Entonces se debe presentar cuando menos pues todo este listado de trabajadores, entre otros los requerimientos, pues como datos del sindicato, registro del sindicato y vaya, otros requerimientos más de tipo administrativo. Y una vez hecho esto, lo que va a suceder es que el Centro Federal de Conciliación va a publicar ese aviso de solicitud. ¿Cómo? A través de su sitio internet. Primeramente, evidentemente va a validar el expediente y va a corroborar pues, el listado y corroborar que sea viable la solicitud de este sindicato. Si así lo es, va a publicar esa solicitud a través de un sitio de internet y de forma adicional va a solicitar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que esta misma solicitud la fije en algún lugar del centro de trabajo. ¿Con qué finalidad? Por ello estoy diciendo que yo tengo la representatividad del 30%, pero resulta que hay otros trabajadores dentro de la empresa que también forman parte de X sindicatos, que también tendrían el derecho a solicitar tener esta constancia de representatividad. Entonces, por eso es que se hace pública esta solicitud. ¿Para qué? Para que si hay otro sindicato que se considere con el derecho de tener la titularidad de este contrato colectivo de trabajo, pues entonces poderla solicitar, poderse adherir a esa solicitud y decirle al Centro Federal, ¿sabes qué? Está aquí el sindicato, pero también estoy yo. Y yo también tengo representatividad. Yo también represento a un 30% o más de los trabajadores. Por tanto, yo también tengo derecho a reclamar esa constancia de representatividad. Si es así, pues entonces se debe presentar, insisto, esta solicitud también al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y ahí comienza ya un procedimiento democrático. Si no fuera así, si nadie más dice yo tengo el derecho a tener esta constancia de representatividad, lo que va a suceder es que el Centro Federal pues le va a otorgar la constancia de representatividad al sindicato que la solicitó y podrá proceder
con el procedimiento para la celebración y un registro de un contrato colectivo. Pero insisto, si sí hubo otro sindicato que reclamó esta titularidad, inicia un procedimiento democrático. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento democrático? Pues aquí es muy importante mencionar que se debe realizar mediante una consulta. Yo les mencionaba que este centro federal busca impulsar mucho la democratización. Y pues este es un procedimiento de este tipo, ¿no? Esta consulta la efectúa el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para ello, evidentemente, tendremos que hacer una solicitud de consulta a este Centro Federal de Conciliación, que va pues de la mano con esta solicitud adhesiva que hizo este otro sindicato para obtener esta constancia. Este Centro Federal de Conciliación emite una convocatoria, diseñar un día y un lugar y hora para la votación, se difunde entre los trabajadores, de tal forma que los trabajadores en X día, en X fecha y en X lugar, los trabajadores puedan acudir a votar. ¿A votar para qué? Para elegir qué sindicato quieren que los represente y qué sindicato quieren que, pues que firme su contrato colectivo de trabajo. Este voto se hace de forma personal, libre, directa y secreta. Tal cual, como vamos por ahí cada 3 años o cada 6 años nosotros a votar por el presidente, por los diputados, por los gobernadores, bueno, pues de la misma forma los trabajadores salen a votar para determinar qué sindicato deberá de llevar a cabo la celebración de este contrato colectivo. Aquí es muy importante. ¿Por qué la intervención de ese Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Pues justamente porque pues no es viable que esas elecciones las organice uno u otro sindicato por sí solos, porque evidentemente pues da lugar a que se pueda generar una tendencia positiva a favor de uno u otro. Entonces tiene que ser un intermediario. Y el patrón, pues el patrón de ninguna forma puede intervenir en estos procedimientos. No puede intervenir en ningún procedimiento que tenga que ver con la vida pues sindical, únicamente cuando intervendrá el patrón para efectos de negociar un contrato colectivo una vez que ya esté esa constancia, pues una vez que ya un sindicato tenga el derecho a celebrarlo, ¿no? Es importante mencionar que para esto, este procedimiento, pues se debe generar un padrón de votantes del pueblo, un padrón de electores, por decirlo así. En ese padrón de electores pues formarán parte de él los trabajadores activos de la empresa, pero también podrán formar parte aquellos trabajadores, aquellos extrabajadores, perdón, que pues hayan sido despedidos durante los 3 meses previos o bien durante los 3 meses posteriores a la presentación del escrito de solicitud de esta constancia de mayoría. Es decir, un ex trabajador que haya despedido también podrá integrar este padrón y también podrá acudir a votar. ¿Quién obtendrá la constancia de representatividad finalmente? Pues evidentemente el sindicato que obtenga el mayor número de votos. Ya una vez que se celebró este procedimiento, que los trabajadores eligieron a quién quieren que se le otorgue o quién quiere que los represente para efectos del contrato colectivo, pues el Centro Federal de Conciliación emitirá entonces sí la constancia de representatividad a este sindicato. Esta constancia de representatividad tiene una vigencia de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de que la emite, el sindicato tendrá 6 meses para celebrar y registrar su contrato colectivo de trabajo que se haya pues celebrado en beneficio de los trabajadores, ¿no? No sé si acá tenemos alguna duda, alguna inquietud. Sí, licenciado, tenemos una pregunta en el chat sí, relacionado sobre esto. Al comentar que 2 grupos pueden ingresar la solicitud para tener el derecho de ser sindicato, quiere decir que el cumplir con todos los requisitos no es garantía, aún siendo que tengan la acreditación por todos los integrantes o empleados de la misma empresa. Aquí es importante mencionar, cuando llegamos ya a esta parte de la solicitud del acta de representatividad, de la constancia de representatividad, perdón, ya es sindicato, ¿no? Ya no es solamente un grupo de trabajadores, ya tiene que ser un sindicato que ya obtuvo previamente su registro. De entrada destacando eso. Ahora, que yo sindicato, que ya tengo mi registro, cumplí con todos mis
pues mi procedimiento y todo mi trámite y demás, solicite esa constancia de representatividad, no significa y no garantiza que yo voy a poder celebrar el contrato colectivo con la empresa. ¿Por qué? Porque, insisto, a lo mejor yo represento al 30% de los trabajadores o hasta el 40%, pero resulta que dentro de la empresa hay trabajadores, o sea, que forman parte de otro sindicato, y que este otro sindicato represente a lo mejor el 50%. Entonces ya con eso yo me quedé pues abajo en la representatividad. Entonces lo que se busca es que este contrato colectivo, si finalmente va a beneficiar a todos los trabajadores, pero la idea es que represente sobre todo de inicio los intereses de la gran mayoría de ellos. Bien, no sé si con esto respondí a la pregunta. Si tiene Oscar, muy bien, que sí, dice. Si gusta que se le amplíe más, con toda confianza nos pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono para que nos apoyen con la pregunta y la respuesta del licenciado Joel. Adelante. Gracias. Bien. Otro tema, esto en cuanto al tema de la constancia de representatividad, ¿no? Ya obtuvimos la constancia de representatividad, ya mi sindicato pudo acreditar a través de esta votación o desde un inicio, porque ningún otro sindicato levantó la mano. Ya tengo esta constancia de representatividad. ¿Qué sigue? Pues insisto, tiene 6 meses este sindicato para poder negociar y poder cerrar y pactar el contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, es importante mencionar que el contrato colectivo pues también se debe registrar ante este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Antes lo registrábamos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ante la Junta Federal. Ahora no, todos ante este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Aquí ya una vez que el sindicato haya negociado el contrato colectivo con el patrón, haya llegado por allá a los diversos acuerdos, debe de informar al Centro Federal de Conciliación y Registro que someterá a consulta el contenido del contrato. Es decir, ya no basta con que patrón y sindicato nos pongamos de acuerdo. Los trabajadores también tienen que validarlo y tienen que respaldarlo, igualmente a través de un procedimiento democrático. Esta solicitud se debe más bien está informativa, se debe de presentar al Centro Federal cuando menos 10 días previos a la consulta y se debe de informar pues de fecha y hora en la que se va a efectuar, ¿no? Ese sindicato a su vez pues es muy importante que señale un lugar y día y hora en que se va a efectuar la votación. Es importante que se trate de un centro de votación pues que sea accesible para los trabajadores. A lo mejor de pronto tendremos varios centros de trabajo en los que va a regir este contrato colectivo, puede ser el caso. Pues bueno, deberemos de dar esa apertura para que todos puedan pues participar, ¿no? Y adicional a ello es bien importante que de forma oportuna, ¿qué quiere decir de forma oportuna? Que no lo hagamos ni una hora antes ni un día antes, sino con suficiente anticipación, que demos a conocer este contrato colectivo a los trabajadores, para que lo puedan leer, lo puedan conocer y que efectivamente pues puedan ratificarlo, ¿no? Difícilmente un trabajador, pues ahora sí que cómo voy a ir a votar por algo que ni conozco, ¿no? Entonces tenemos que dárselos a conocer y tenemos que difundirlo entre ellos. Ya una vez hecho esto, se lleva a cabo una votación. Igualmente, esta votación también es un procedimiento democrático, es un procedimiento en el que el trabajador va por su propio pie y de forma libre, de forma directa y secreta, pues se manifiesta a favor o en contra del contrato colectivo de trabajo que se negoció y que se está proponiendo. Una vez que esta votación se efectúa, es muy importante que sus resultados se informen al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dentro de los 3 días hábiles siguientes. Esto ya es cuestión de trámite. Además, es muy importante para el sindicato, sobre todo, resguardar las actas de votación cuando menos por 5 años. ¿Qué sucede? El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene facultades de verificación. Puede ir con el sindicato a corroborar que efectivamente todo se haya hecho de forma democrática, que todo se haya hecho conforme a la ley, y puede hacerlo
desde el mismo momento en que se está efectuando esta votación, esta elección, o bueno, esta pues sí, votación para acreditar y respaldar o no el contrato colectivo, hasta incluso 5 años después, requiriendo las actas de esa votación. Entonces sí es muy importante que estas se resguarden. Insisto, ¿qué viene a hacer esto? Pues viene a reforzar y viene a buscar que efectivamente se respeten estos procesos pues de democracia y de respeto al derecho de los trabajadores, ¿no? Si derivado de pues de este procedimiento, el contrato obtiene el apoyo mayoritario, es decir, la mayoría de los trabajadores participantes pues acuerdan y se manifiestan conformes con este contrato colectivo, pues entonces ya se procede con una solicitud de registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ya tengo mi contrato colectivo, ya los trabajadores lo aprobaron, lo demuestro, dame por favor mi registro. Y es a partir de ese registro que este contrato colectivo pues tendrá su validez. Ahora, si de pronto no contamos a lo mejor con este apoyo, resulta que ya teníamos nuestro contrato colectivo pactado con el patrón, pero al final de cuentas los trabajadores no estuvieron conformes, ahí pueden suceder dos cosas. Si la empresa, bueno, perdón, si el sindicato inició ante tribunales el procedimiento de huelga, pues puede estallarla, ¿no? De pronto puede suspender, pues tal cual la huelga y se suspenden las actividades. O bien puede prorrogar el periodo de prehuelga para continuar con la negociación. No te estalla una huelga, simplemente voy a ampliar ese periodo para, patrón, poder seguir negociando y buscar llegar a los acuerdos que pues satisfagan al trabajador y que finalmente el trabajador, mediante una nueva consulta, nos dé el respaldo de este contrato colectivo de trabajo. Ahora, esto en cuanto al registro, es bien importante mencionar que aquí nos estamos refiriendo al registro de un contrato colectivo inicial, no un contrato colectivo que ya existe previamente, que ahorita vamos a abordar este tema, no a una revisión de contrato. Sin embargo, tratándose de revisiones de contrato, ya no es necesario que tengamos esta constancia pues, de representatividad, porque ya lo garantizamos, ya lo pudimos acreditar, perdón, en un inicio cuando celebramos el contrato inicial, pero sí es importante que para una revisión integral del contrato colectivo, que se puede llevar a cabo cada 2 años, pues se sigue el mismo procedimiento. Es decir, vamos a revisar el contrato colectivo, vamos a hacer cambios, bien. Nuevamente, los trabajadores lo tienen que respaldar para que podamos registrar. En caso de que no obtengamos ese respaldo en esta revisión del contrato colectivo, pues bien, mismo caso. O podemos estallar una huelga si llevamos a cabo el procedimiento ante tribunales previamente, o bien prorrogar también el plazo para la negociación, ¿no? Pero no podremos registrar tampoco una revisión del contrato si no cumplimos con esos lineamientos de voto libre, directo y secreto de los trabajadores para respaldar. De este procedimiento, ¿alguna duda o inquietud? Como han comentado, siéntanse con la libertad también de abrir pues, su micrófono si lo desea. No hay preguntas de momento, licenciado. Bien, de acuerdo. Entonces, continuamos. Yo aquí les mencionaba que este registro de contrato colectivo del que les vengo hablando ahorita, conforme a este nuevo procedimiento, es para contratos iniciales y en lo que corresponde también para revisiones de contratos, que pues no estamos pues en esa parte todavía. Pero hay otro procedimiento también muy importante y que tiene gran importancia, sobre todo si ustedes dentro de su pues, empresa tienen ya algún contrato colectivo celebrado con algún sindicato. ¿Cuál es esta? Es la legitimación de ese contrato colectivo. Es muy importante que todos los sindicatos y todos los contratos colectivos representen a los intereses de los trabajadores realmente. ¿Qué sucede? Se daba mucho la existencia de contratos colectivos de protección, contratos que lo único que hacían es básicamente asegurar que existiera un contrato colectivo para que no pudiera venir otro sindicato a buscar celebrar un contrato colectivo en la empresa, pero se eran contratos colectivos que de alguna forma resultaban
favorables para el patrón, ¿no? Y que buscaban protegerlo de alguna forma. Protegerlo por un lado en cuanto a reclamaciones quizá pues, de otros sindicatos y laborales, pero que finalmente también pues en ocasiones daban lugar a abusos, a extorsiones y pues, a pagar cantidades importantes de dinero en ocasiones, ¿no? Entonces, con ese mismo fin de no únicamente buscar esto hacia los contratos colectivos que se celebren pues a continuación, sino también de regularizar y garantizarle que lo que esté celebrado hacia atrás represente los intereses de los trabajadores, pues es que se impone también esta obligación de legitimar los contratos colectivos. Es decir, darles la validez y darles el respaldo de los trabajadores a aquellos contratos colectivos que actualmente ya existan en la empresa, con los que ya contemos actualmente. Entonces, esta parte es muy importante. Si yo ya tengo un contrato colectivo en la empresa, seguramente ya vinieron o vendrán próximamente el sindicato con que lo tengo celebrado para comenzar pues a los procedimientos para llevar a cabo esta legitimación. Porque en caso de que no lo hagamos antes del 1 de mayo del próximo año, es decir, estamos más o menos a un año, pues este contrato colectivo, yo ya les mencionaba previamente, pues quedará sin efectos, no perderá su vigencia. ¿Cómo se lleva a cabo esta legitimación? De entrada, pues el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo presenta igualmente un aviso de consulta ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Presenta este aviso de consulta, igualmente le señala a qué día y a qué hora y en qué lugar, desde luego, ¿no? En los mismos términos que mencionábamos ahorita para que los trabajadores pudieran votar si están de acuerdo o en contra del contrato colectivo, pues en los mismos términos se lleva a cabo este procedimiento. Se da a conocer a los trabajadores el contrato colectivo ya existente, que en teoría ya lo debieran de conocer. Bueno, hay que acreditar que efectivamente lo dimos a conocer. Los trabajadores salen a votar y se manifiestan a favor o en contra del contrato colectivo. Sea cualquier el resultado que hayamos obtenido, sea que los trabajadores se manifiesten a favor o en contra de este contrato colectivo, debemos de dar aviso de los resultados al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y finalmente la autoridad laboral, pues únicamente, en este caso el centro, únicamente va a validar mi información. Es decir, no te va a otorgar un nuevo registro porque es un contrato que ya se encuentra registrado, simplemente va a validar que efectivamente ya se cumplió con este requerimiento de legitimarlo, ¿no? En caso, en caso de que la mayoría de los trabajadores, porque pudiera darse el caso, se manifestara en contra del contenido del contrato, dijera yo no estoy de acuerdo con este contrato colectivo, pues bien, el centro lo que va a suceder es que va a tener este contrato por no legitimado y en consecuencia se dará por terminado. Es decir, si yo no sometí este procedimiento al procedimiento de consulta para su legitimación, o bien lo sometí, pero los trabajadores no votaron a favor de este, pues el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dará por terminado este contrato colectivo. ¿Cuál es una duda muy común? Si ya se da por terminado este contrato colectivo, pues entonces ya puedo quitar las prestaciones adicionales que le daban mis trabajadores y que tenían este contrato colectivo o cualquier beneficio que tenía ahí. No, no es así. Todos los beneficios que se hayan establecido a través del Centro Federal, del contrato colectivo de trabajo existente, permanecerán vigentes aun cuando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tengan por no legitimado y de por terminado este contrato colectivo. No se afecta al trabajador, quiere decir, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que queda a salvo el derecho del sindicato para realizar una nueva consulta. Es decir, yo sindicato que tenía mi contrato colectivo previamente, no pude legitimar este contrato colectivo, pero no por eso ya estoy fuera. Sí puedo aspirar a celebrar otro contrato colectivo que los trabajadores lo respalden. Sin embargo, para ello sí tengo que seguir todo el procedimiento anterior. Sí tengo nuevamente, ahí sí tengo que obtener mi constancia de representatividad. Ahí sí tengo que nuevamente pactar, establecer y negociar para obtener un contrato colectivo con el patrón, someterlo nuevamente a consulta.
Entonces, sí, de alguna forma, pues es un revés a este sindicato que ya tiene su contrato colectivo, el no poder obtener la legitimación de su contrato, ¿no? Y destaco nuevamente ese término que mencionaba. El término para que podamos llevar a cabo esta legitimación es el 1 de mayo. Entonces, seguramente, insisto, es un trámite que los sindicatos habrán de propiciar, pero pues desde luego requerirá seguramente pues de la cooperación de alguna forma de los patrones en temas de documentación y demás, más que nada en ese sentido, porque finalmente como patrones pues no podemos interferir ni tener injerencia alguna pues en este tipo de procedimientos de democracia sindical. ¿Alguna duda o inquietud? No hay pregunta de momento. Bien, de acuerdo. Entonces, bueno, eso en cuanto al tema de lo relacionado con las funciones registrales y en aspectos sindicales. Hay otras cuestiones que sí tienen un mayor impacto dentro de la empresa y ya como patrones. ¿Cuál es esta? El registro de los reglamentos interiores de trabajo. En este caso de los reglamentos interiores de trabajo, pues ya no está la intervención propiamente de un sindicato, sino que ya es pues totalmente algo que la empresa deberá efectuar a través de sus comisiones mixtas y demás. Este reglamento interior de trabajo antes usualmente se registraba ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ya no es así, insisto, desde noviembre del año pasado, esta obligación también la absorbió el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para llevar a cabo este registro es muy importante que la empresa pueda acreditar que la celebración de este reglamento interior de trabajo se hizo conforme a lo que la ley nos señala. Es decir, que nos señala la ley que debe de ser emitido por una comisión mixta del reglamento interior de trabajo, un organismo en el que intervienen representantes del patrón y representantes de los trabajadores, y ellos acordaron cuál sería el contenido de este reglamento. Entonces debemos de acreditar que llevamos a cabo este procedimiento. Es muy importante que el centro de conciliación, llegamos a ver, pues de entrada, tiene que haber una solicitud con nombre, puesto y firma del promovente, que puede promoverlo el representante legal o alguna otra persona. También se debe presentar evidentemente el reglamento interior de trabajo conforme a la Ley Federal del Trabajo. El artículo 423 nos señala una serie de requisitos y de requerimientos que debe contener un reglamento interior de trabajo. Es muy importante aquí, lo destaco mucho. Por cada estado, pues seguramente es una situación distinta. Yo me encuentro en el estado de Sonora y pues realmente para bien o para mal, cuando tú acudías a registrar un reglamento interior de trabajo, pues simplemente te lo firmaban, te ponían un sello de registrado, te asignaban un número y ya estaba, sin saber cuál era el contenido de este reglamento interior de trabajo, sin corroborar que efectivamente este reglamento interior de trabajo se apegara a todo el contenido que la Ley Federal del Trabajo nos establece que debe de contener. Ahora, este centro de conciliación sí lo hace. Incluso podrá decirte, ¿sabes qué? No te acepto este registro porque tal redacción puede ser una violación a los derechos de los trabajadores. No te acepto este reglamento, perdón, porque incluye información que la ley no dice que debe de contener. No es información que corresponda a ir a un reglamento interior de trabajo. Es decir, en ese sentido, sí va más a fondo y sí revisa el contenido de este reglamento interior de trabajo. Entonces es importante destacarlo. También, ¿qué nos va a requerir? El acta de integración de la comisión mixta. Les mencionaba yo, es importante que ese reglamento para su validez sea emitido por una comisión mixta del reglamento interior de trabajo. Entonces debemos de acreditar que esta comisión mixta existe. ¿Cómo? A través de un acta de integración. Un acta en el que se haga constar pues, que los trabajadores eligieron a sus representantes, que el patrón eligió a X representantes. También deberemos de dar a conocer, de informar al Centro de Conciliación y Registro el domicilio de la empresa o en la que el domicilio o los domicilios de la empresa en los que va a regir este reglamento interior de trabajo, así como comprobantes de domicilio. Y bien, pues una vez que obtengamos este registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues es cuando finalmente este reglamento tendrá su validez.
Sucede en muchas ocasiones que decimos, bueno, ya tengo mi reglamento interior de trabajo, pero no tenemos una comisión mixta. Entonces ese reglamento no tiene su validez. O bien, tengo un reglamento interior de trabajo, pero no lo tengo registrado. Pues no tendrá su validez. O también, voy a hacer mi reglamento interior de trabajo, lo buscamos por ahí en Google y descargamos algo que nos encontramos por ahí, le hacemos uno que otro cambio y nos quedamos con ese. Pero no, ahora este Centro Federal, insisto, sí se va a la revisión y sí verdaderamente busca corroborar y verificar que el contenido pues cumpla con lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, pues de alguna forma nos orilla a que tengamos un reglamento interior de trabajo que sea más efectivo realmente y que, pues si bien sirva para establecer el cómo se va a llevar a cabo la relación laboral, pues que también respete y garantice los derechos de los trabajadores en todo momento y que esté apegado pues a la ley, no solamente en requerimientos, sino en ese sentido también, ¿no? De respeto de las garantías que tienen los trabajadores. Esto en cuanto al tema del reglamento interior de trabajo. Con este tema, con esta función registral del reglamento interior de trabajo, concluimos lo que corresponde a las funciones registrales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Como ven, la carga que absorbe es mucha, muy difícil, bueno, no difícilmente, eventualmente tiene que suceder, pero actualmente no se da. No en todos los estados vamos a encontrar una oficina del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al menos no aún. En algunos estados incluso, haciendo uso de instalaciones de las juntas federales de conciliación y arbitraje, pues hay por ahí un módulo del Centro de Conciliación y Registro Laboral con una o dos personas que la verdad es que pues tampoco, no todo el tiempo nos pueden resolver todas las dudas e inquietudes que tengan. ¿Por qué? Porque realmente pues la implementación de las funciones registrales pues es relativamente nueva. Realmente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral sigue en un procedimiento de maduración que seguramente podrá tomar pues, años incluso. Entonces, pues bueno, el tema es que vamos progresando y vamos avanzando. Que sí es importante mencionar, como les decía, estas funciones conciliatorias, registrales, perdón, ya son vigentes en todo el país desde noviembre del año pasado. Sin embargo, todos estos trámites se pueden efectuar en línea. Todo esto es en línea, es a través del portal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por ahí nos requiere la carga de documentos, por ahí nos requiere la carga para algunos trámites de firmas electrónicas. Es flexible, realmente es muy flexible. Por ejemplo, para el tema del reglamento, no nos exige una firma electrónica. Puede ser la firma electrónica así como una opción, pero también puede ser un documento con firma autógrafa escaneada, ¿no? Es decir, es muy flexible en ese sentido y pues es una plataforma realmente pues amigable. Entonces, bien, veo que hay un comentario en el chat, no sé si se trate de alguna pregunta. Sí. ¿Gusta que se la lea? Sí, la podemos leer para que la puedan también escuchar todos dos. Perfecto. Ok. Para realizar el registro del reglamento a través de la plataforma digital, lo debe hacer directamente el representante de la empresa y de los trabajadores. O lo podría hacer algún externo, o sea, abogado, con el usuario que se genera en la plataforma. La pregunta va relacionada porque en las plataformas del INPI, del IMSS o del SAT sí pueden interactuar terceros. Gracias, ¿qué tal, Jesús Gilberto? ¿No? Sí, muy buena pregunta. Lo puede hacer cualquier persona. Lo puede hacer cualquier persona. Tú puedes generar tu usuario y hacer estos registros incluso para una o varias empresas desde un mismo usuario. Sin embargo, sí es importante mencionar que la solicitud, pues sí deberá de ir firmada por pues una persona con facultades, que puede ser, pues ahí sí el representante de la empresa o bien alguno de los representantes de esta comisión mixta, ¿no? Entonces, sí lo puede hacer un tercero el trámite, pero sí es necesaria la firma de una persona con facultades para hacerlo. Esa firma puede ser una firma electrónica, si existe la confianza de nuestro cliente, por decirlo así, para proporcionarnos las firmas electrónicas, lo podemos hacer así. En caso contrario,
ya una vez que cargamos todos nuestros documentos para el tema del reglamento, al final nos arroja un documento. Nos arroja un documento que se puede firmar, así de forma manuscrita, se escanea y se carga y nos lo acepta. Con gusto. Gracias. De Marea, realicé una sustitución patronal por lo que mi RIT quedó registrado con la anterior razón social. La actualización del mismo sería a través del Centro Federal. Deseo hacer algunos ajustes al RIT. En este caso, dado que hubo una sustitución patronal, finalmente el reglamento sí va sobre los trabajadores, desde luego, pero los trabajadores de una X razón social. Sí es adecuado en este caso, generes un nuevo reglamento interior de trabajo con las adecuaciones que requieras hacer, pero que sí lo registres. Básicamente no sería una actualización, prácticamente sería registrar un nuevo reglamento interior de trabajo. Y sí, es necesario que sea ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque realmente incluso si de pronto acudes por ahí a la junta local donde usualmente lo hacías, pues realmente ya no te lo estarían recibiendo incluso, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos, licenciado. Bien, de acuerdo, muchísimas gracias. Pues bien, nos vamos ahora sí con las funciones conciliatorias. ¿Por qué las separamos en dos? Finalmente es el mismo organismo, sin embargo, pues las dividimos en dos funciones para poder hacer a lo mejor un poco más sencilla la comprensión en cuanto a su implementación. ¿Por qué lo menciono? Les decía yo que las funciones registrales ya están vigentes en todo el país. Exista o no existe actualmente alguna oficina o algún módulo, pues tenemos el portal de internet a través del cual efectuar estos trámites, nuestras funciones registrales. Sin embargo, también existe por otro lado la función conciliatoria. En la función conciliatoria aquí sí llevamos un desfase en las distintas zonas del país. ¿Por qué? Porque se busca que en la reforma laboral de la que hablábamos en un inicio, si bien trae también los centros federales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es del que hablamos, pues también establece centros de conciliación laboral a nivel local. Es decir, los estados también tienen que hacer su tarea y pues es una tarea nada sencilla, es una tarea de funcionarios, es una tarea de instalaciones, de infraestructura, toda una infraestructura que se tiene que desarrollar. Y adicional a esto también se debe de implementar los tribunales laborales, que también deben de iniciar funciones en misma fecha. Entonces ahí va otra gran cantidad de infraestructura que se debe de implementar a nivel local también, ¿no? Entonces sí es muy importante este tema y por eso es que ha tomado años el que se implemente, ¿no? Ya en algunos estados se ha implementado, por ejemplo, les comento, desde el 18 de noviembre del 2020, pues Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, ya funcionan a través de los centros de conciliación a nivel local. Y entonces las funciones de conciliación también del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ya están vigentes también. A partir del 3 de noviembre del 2021 comenzó con Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo, Baja California Sur y Guerrero. A partir del 3 de noviembre del 2021, las funciones conciliatorias, tanto a nivel federal, a través de ese Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de que estamos hablando, así como a nivel local, iniciaron funciones. Y tenemos otros tantos estados aún más pendientes, que es Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. En estos estados se proyecta el 3 de octubre del 2022. En un inicio se proyectaba que fuera ahora en mes de mayo, se fue a una prórroga y pues bueno, esperemos que no haya por ahí una prórroga más, ¿no? Hasta ahorita la fecha para la apertura y para el inicio que se proyecta es el 3 de octubre del 2022. Insisto, es una inversión grandísima la que se tiene que hacer en infraestructura y pues toda la logística que lleva por detrás, ¿no? Entonces,
Es por esto que lleva este desfase. ¿Cuál es a qué nos referimos con esta función conciliatoria? Yo ya les mencionaba muy al inicio, cuando iniciábamos, que actualmente, para que tu trabajador, puedas iniciar un procedimiento, o incluso, pues finalmente el patrón también pudiera tener conflictos, iniciar conflictos laborales, ¿no? Pero para que puedas proceder ante tribunales con un procedimiento laboral, es indispensable y es un requisito que tú tengas una constancia de no conciliación. Es decir, tuviste previamente que acudir ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral si es que por tu trabajo corresponde a la instancia federal. Si no corresponde a la instancia federal, pues tendrá que ser una emitida por la instancia local, que serían los centros locales, los centros de conciliación laboral correspondiente a cada estado, con la finalidad de que, insisto, se busca propiciar la negociación y la conciliación. Evitar que la gran mayoría de los asuntos que puedan ser motivos de un litigio, pues lleguen a un litigio y lleguen a un juicio, sino que se resuelvan antes a través de la conciliación. Entonces, esa es la función, es la conciliación. Esta función conciliatoria, insisto, pues es previa a la de los conflictos en tribunales. Es importante que esta solicitud se puede hacer de forma presencial o se puede hacer por internet. Presencial pues será en aquellos estados en los que ya efectivamente existan oficinas o módulos. De otra forma pues sería a través del portal de internet. Le van a requerir evidentemente al trabajador diversos datos del patrón. Pero a veces, ¿qué pueda suceder? Yo trabajador a lo mejor no sé pues la razón social de mi empresa, a lo mejor nada más me sé un nombre comercial o algo similar, pues tal cual bastará para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es suficiente con que conozcas el domicilio, dónde acudías tú a prestar tus servicios. Ya con eso es suficiente para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este procedimiento, pues en teoría, no debe de exceder de 45 días. En 45 días se tiene que llevar a cabo toda la conciliación y, en su caso, el cierre de una posible negociación. Es importante mencionar que pues todo este trámite, el Centro Federal le brinda al trabajador que inició la solicitud pues un número de identificación, un buzón electrónico en el cual, pues tal cual, básicamente es un correo electrónico en el que se estarían recibiendo pues las diversas notificaciones relacionadas con el proceso y un turno en la sala de conciliación. Es decir, se le da una fecha y una hora en la cual deberán de acudir tanto el patrón como el trabajador para buscar conciliar, para buscar negociar y evitar que ese pues conflicto que existe entre patrón y trabajador llegue a un juicio que se pueda extender X tiempo, ¿no? Esta audiencia pues no debería de celebrarse en un término mayor a 15 días, esta audiencia de conciliación, ¿no? Esta notificación también es importante mencionar que la notificación al trabajador la puede realizar, o bueno, más bien la realiza el Centro Federal de Conciliación, pero también por temas de agilidad la puede realizar el mismo trabajador. Es decir, el mismo trabajador puede acudir al centro de trabajo y hacer entrega pues de este requerimiento a pues audiencia de conciliación que se le está efectuando a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto por temas de agilidad. Evidentemente, el Centro Federal de Conciliación y Registro tendrá N cantidad de asuntos en este tema de conciliar. Entonces, evidentemente, pues es más sencillo que el trabajador pueda acudir en los tiempos y las formas a notificar al trabajador, a la empresa, perdón. ¿Por qué en los tiempos y las formas? Porque cuando menos deberemos de solicitar, o bueno, perdón, de notificar a la empresa, al patrón, cuando menos 5 días antes de esta audiencia de conciliación. Y aquí es importante mencionar que en caso de que el patrón no acudiera, pues se puede hacer acreedor a una multa. Y eso además no lo va a eximir de este citatorio. Es decir, tenía un citatorio, no acudí, bueno, me voy a hacer acreedor de una multa, pero además me va a llegar otro citatorio. Entonces, aquí la recomendación es que realmente sí podamos acudir, busquemos conciliar en los mejores términos y si, bueno, si no, por alguna razón, pues no resulta viable y no resulta algún acuerdo, pues
pues afrontar lo que se venga, ¿no? Que pudiera ser ya alguna demanda laboral. Otro tema más es, pues insisto, de no llegar a un acuerdo. En este caso ya el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pues emite una constancia. En esta constancia tal cual simplemente se acredita que se agotó este procedimiento, que si el trabajador y el patrón realmente buscaron conciliar, realmente buscaron llegar a un acuerdo, pero bueno, finalmente no se logró. Y esta constancia será un requerimiento para que el trabajador pueda iniciar un procedimiento judicial, pueda acudir a tribunales a presentar entonces sí ya una demanda formal en la vía laboral. Y también algo muy importante aquí, aquellos elementos que de pronto se puedan aportar a través de la conciliación no van a constituir prueba o indicio alguno en un juicio. Es decir, si en la conciliación a lo mejor yo dije que el trabajador tenía X salario y cuando viene la demanda yo dije que tenía otro, pues en teoría lo que dije en la conciliación no debe de influir y no debe de afectar en lo que yo estoy buscando acreditar ya en un juicio laboral. Es decir, son temas punto y aparte, pero sí es indispensable y es un requisito pasar por esta etapa antes de llegar a un juicio. Insisto, lo que se busca es justamente eso, que los tribunales no lleguen a tener una pues tan excesiva carga de trabajo a tal punto que lleguen a ahogarse en trabajo, como realmente pues ha venido sucediendo actualmente con las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? O sea, se busca justamente evitar pues ese tema de exceso de carga de trabajo y que de alguna forma, desde luego, también pues permita que la justicia laboral posiblemente sea más ágil y sea más expedita, ya sea porque tu conflicto se resolvió a través de conciliación o bien porque la carga en tribunales no es tan excesiva que mantenga los procedimientos detenidos ahí por años debido a la falta del seguimiento pues que sea como la que se da actualmente en juntas de conciliación, ¿no? Entonces, pues más que nada a esto va encaminado la función conciliatoria del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de forma pues análoga también en los centros de conciliación y registro laboral en los estados, que insisto, actualmente pues no en todos los estados están funcionando y ahorita mencionábamos que tenemos por ahí algunos estados más proyectados para el próximo 3 de octubre y pues bueno, finalmente a partir de ahí ya comenzará seguramente, bueno, ya está actualmente este proceso de maduración. Insisto, seguramente se extenderá por algunos años, porque es un tema pues de adaptarnos todos, ¿no? Se tienen que adaptar las instituciones, se tienen que adaptar los funcionarios, nos tenemos que adaptar nosotros como empresa, los sindicatos, los abogados. Vaya, es un cambio muy, muy grande, muy importante, pero que sin duda consideramos va a apoyar y va a aportar muchísimo a la justicia laboral en el país. Ciertamente, seguramente saldrán muchos temas y muchas áreas de mejora. No me quiero cambiar de tema, pero hace cuántos años, hace ya bastantes años se implementó el tema de justicia, el nuevo sistema de justicia penal y hasta hoy en día pues sigue en su proceso de maduración. Seguramente algo similar sucederá con el tema laboral, pero el punto es que pues vamos avanzando y pues vamos aprendiendo y madurando y seguramente, insisto, se reflejará en próximos años en la justicia, en la impartición de justicia en materia laboral en nuestro país. Esta pues es el tema, lo que queríamos compartirles. Nos reiteramos, insisto, atentos a cualquier duda, cualquier inquietud. Muchas gracias, licenciado. Si alguien desea realizar una pregunta, puede abrir su micrófono en ese momento. Y le agradezco, licenciado, un gusto. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La pueden escribir, yo se la leo aquí al licenciado Joel. Muy bien, Nick. No hay más preguntas.
quizás ahorita están pensando en la información, editando la información que se les acaba de proporcionar. Les agradezco mucho a nombre de Canaco La Paz por apoyarnos con estos temas, a Estratego Firma, a los participantes por acompañarnos en estas videoconferencias. Le agradezco la información. Si me permite un momentito, me gustaría compartirle el reconocimiento de parte de Canaco La Paz al licenciado Joel Pérez Chávez por su valiosa exposición de la videoconferencia informativa Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, coordinador de planeación laboral en Estratego Firma, sede Hermosillo, Sonora, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a 22 de abril de 2022. Nos la firma el contador público Juan Carlos Esqueda Han, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz. Le agradezco enormemente que nos haya apoyado con esta información. A los participantes, seguirlos invitando que nos acompañen con estos temas. Seguiremos teniendo más temas referente a de conciliación. Si me permiten, voy a aprovechar también, les voy a compartir el calendario del calendario de mayo. Perdón un tantito. Aquí está. Se los comparto. Es el calendario de los temas que tendremos en el mes de mayo. También nos apoyará Estratego Firma. Si desean participar, les comparto mi correo, es info@canacolapaz. Me pueden solicitar el link de registro, se los hacemos llegar para que puedan participar. Les agradezco a todos su asistencia y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por la participación. Que tengan muy buen fin de semana. Buen fin. Buen fin de semana, muchas gracias. Antes de que se terminen de salir, no se les olvide contestarme la evaluación de la videoconferencia y generarles su constancia de asistencia. Hasta luego. Gracias, hasta luego.